Dios les bendiga, un nuevo tiempo para compartir y tener con la palabra del Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este tiempo tan especial. Así que le invito para que cierre sus ojos y podamos levantar esta oración. Padre, te damos gracias en este nuevo día por la bendición que nos da de compartir este tiempo, este nuevo espacio, Dios, que yo sé que va a ser de edificación. Gracias por el tema que hemos compartido este mes, el tema de la obediencia. Yo sé, Dios, que la palabra nunca volverá vacía y que la palabra llega a nuestros corazones y ministra nuestras vidas y hace de nosotros cada día personas transformadas, renovadas. Nos hace mejores, Señor. Así que gracias porque podemos contar siempre con tu consejo, podemos contar siempre con tu bendición, Dios, y eso hace que nosotros podamos caminar cada día dispuestos, comprometidos contigo, con tu reino, con la obra. Así que bendecimos tu nombre. Bendice a cada familia, a cada persona que en este momento está atenta a tu palabra, que está adorando y glorificando tu nombre. Bendice sus vidas y declaramos, bendito Rey, que este tiempo nos une. Bendito Dios, para poder bendecir tu nombre, poder honrarte y poder declarar cada día tu gloria y tu majestad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos con el tema de hoy, que he titulado Desobedecer trae consecuencias. Hoy quiero relatar la historia de un hombre que recibió revelación de parte del Señor, pero él decide obedecer a medias, pensando que en hacer mejor su propia voluntad que hacer o pasar por encima de la voluntad de Dios. Dios le da una oportunidad. ¿Sí? Dios le da una oportunidad de establecerse en su reino Israel, en el reino de Israel, y siendo fundamentalmente para esto la obediencia. Así que él hace todo lo contrario. Este hombre se llama Saúl. ¿Sí? Recuerde que el pueblo de Israel pide rey y Dios escoge a Saúl y lo va a invitar para que usted siga el relato que quiero compartir allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al versículo número 35. Bueno, vamos al capítulo 15 de Primera de Samuel, que tiene como título Saúl desobedece y es desechado. Dice la palabra que Samuel viene a Saúl y le dice que Dios lo ha enviado para que lo unja como rey de Israel. Pero también le dice que viene una palabra de parte del Señor. Y le dice que Dios lo ha elegido, ¿para qué? Para que castigue a Amalek, quien se había opuesto contra Israel cuando salió de Egipto, ¿sí? Y le da una tarea, y es que vaya y destruya todo, que acabe tanto con su rey, pero también con toda la población y con todos los animales que hayan allí. Entonces lo que hace Saúl es ir a su pueblo y reunir a 200,000 personas a pie y a 10,000 de Judá, para ir contra Amalek. Cuando llega allí, le dice a los ceneos que se vayan, ¿sí? Porque los ceneos habían tenido misericordia del pueblo de Israel, ¿sí? Y lo que hacen ellos es salir inmediatamente de allí. Entonces lo que hace Saúl con su ejército es atacar a Amalek. Y en ese ataque deciden perdonarle la vida tanto al rey como a los animales engordados, a los mejores que habían en ese momento, ¿sí? Decidieron no sacrificar nada, ¿sí? No mataron a filo de espada, mataron a toda la gente, pero no mataron ni al rey, no acabaron con el rey, ni acabaron con los animales que habían allí. Les perdonaron la vida al rey y a sus animales. Luego Saúl viene nuevamente, pero llega Dios y le habla a Samuel. Y le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí. En otras palabras, ha desobedecido. Y no ha cumplido mis palabras, porque Saúl no cumplió las palabras que el Señor le dio. Entonces, Samuel se pone triste por lo que el Señor le dice, pero igualmente Samuel obedece y va en busca al rey Saúl. Y le dice, para darle el mensaje de parte del Señor. Cuando tiene este encuentro Samuel con Saúl, Saúl le dice,
bendito seas tú de Jehová. Y le dice, yo he cumplido la palabra del Señor. E inmediatamente Samuel escucha un bramido de las vacas, de los camellos, los animales que ven allí. ¿Y eso qué es? Entonces Saúl le dice a Samuel, no, son los animales que hemos traído, no los hemos matado, los hemos traído para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Y todavía le dice a Jehová tu Dios, en lugar de decirle nuestro Dios. Entonces aquí es donde viene el mensaje de Samuel hacia Saúl. Y le dice, has cometido un error, fallaste, porque no obedeciste la palabra del Señor, ¿sí? Y el Señor dice que le ha pesado haberte puesto como rey sobre Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque no has oído la voz del Señor, no escuchaste el mensaje del Señor, no obedeciste al pie de la letra. Y Saúl le responde a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión, dice el texto, y hice lo que el Señor me envió, ¿sí? Y he traído al rey Agag, al rey de Amalec, y hemos destruido a los amalecitas. Pero recuerde que ese no fue el mensaje del Señor, la palabra del Señor. El Señor dijo que destruyeran todo es todo. Pero Samuel viene y le dice, es que el Señor acaso se complace en los holocaustos y víctimas en lugar de obedecer las palabras del Señor. Es lo que le dice Samuel. Y le dice, ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Le da este mensaje. Entonces Saúl dice a Samuel, yo he pecado, he quebrantado los mandamientos del Señor y sus palabras, porque temí al pueblo y consentí en la voz de ellos, así que perdóname, pues mi pecado, es lo que dice Saúl, y le pide a Samuel que vaya con él y adore. Samuel lo que hace es negarse en ese momento, y le dice, no, yo no voy a ir contigo, pero dice el texto de que Saúl tomó el manto de Samuel y lo rasgó. Entonces Samuel accede a ir por última vez con él y para presentar el sacrificio y estar delante de los ancianos, delante del pueblo. Es lo que hace él. Entonces es lo que hace Samuel, acompañarlo. Pero luego de esto dice el texto de que Samuel viene y le dice que llamen a Agag. Agag, el rey de Amalec, viene confiado de que ya había pasado lo peor y viene con esa cara sonriente pensando que ya había pasado el momento difícil y que no iba a morir. Pero Samuel le dice, ¿sí? Samuel le dice, así como murieron los hijos de muchas mujeres, tu madre también se va a quedar sin hijo. Y dice el texto que Samuel cortó en pedazos a Agag, ¿sí? Delante de Jehová en Gilgal, ¿sí? Lo que no hizo Saúl lo tuvo que terminar Samuel. Y dice el texto que se fue Samuel de ese lugar y nunca más volvió a ver a Saúl. Para Samuel fue muy difícil, le tocó llorar, le dio muy duro esta separación, pero nunca más se volvieron a encontrar, una separación en ese momento. Así que es el relato parafraseado del capítulo 15. Yo le invito para que usted lo lea allí en su casa detenidamente cuando tenga el tiempo. Bueno, tenemos un versículo clave en este capítulo y es el versículo número 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El profeta no es que esté diciendo de que los sacrificios no fueran importantes. Recuerde que los sacrificios eran de vital importancia para presentarse delante del Señor, sino que Dios acepta esos sacrificios cuando se ofrecen en una actitud de obediencia, de reverencia al Señor, con un corazón apto, ¿sí? Con la mejor actitud y aptitud delante de Dios. Ahora, como cristianos podemos hacer muchas cosas. Podemos cantar, podemos ayunar, podemos leer la palabra, podemos hacer cantidad de cosas,
llamémoslo en este momento sacrificio, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, podemos diezmar, podemos ofrendar, pero si no obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra, pues cada cosa que hagamos no va a tener sentido en nuestra vida. Y es lo que le sucedió al rey Saúl. Los sacrificios que quería ofrecer con lo que el Señor dijo que destruyera, no iban a ser de su agrado. Entonces, puede ser con nuestra vida lo mismo. Presentarnos delante de Dios con cosas en nuestra vida que aún no hemos desechado, que no hemos destruido, que no hemos quitado de nuestro ser. Entonces, es lo mismo, ¿no? Saber de que para Dios sea agradable una adoración, sea agradable, que tengamos un ayuno, que tengamos una palabra, es importante que quitemos de nuestra vida todas esas cosas. Dios le da una orden directa a Saúl, una orden directa de herir a muerte a Amalek y acabar con todo y todos, ¿sí? Y Dios da una orden que parece muy cruel, ¿no? Parece muy cruel, pero recuerde que Amalek era una nación pagana, que estuvo en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Entonces, lo que hace el Señor es enseñarnos de que tenemos que eliminar todo aquello que vaya en contra de nuestro Dios. Ahora, no debía tomar nada de allí para sí, dice, fue la orden del Señor, ¿no? Acabar con todo, destruir absolutamente todo. Sí, es lo que el Señor dice. Ahora, las instrucciones de Dios habían sido muy claras, vuelvo y lo repito, y quiero que quede claro. La instrucción del Señor fue, destruye todo, destruye todo. Es lo que Dios nos dice a nosotros también. Hay que destruir muchas cosas en nuestra vida. Hay que destruir el pecado en general, acabar con el pecado en nuestra vida. Hay que acabar con las malas actitudes, hay que acabar con el mal carácter, con el mal comportamiento. Hay que acabar con tantas cosas que solamente impiden y estorban el plan y el proyecto de Dios. Hay que acabar con el adulterio, la fornicación. Hay que acabar con la enemistad, con la amistad que se tiene con el mundo. Porque recuerde que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que es importante que usted y yo tengamos en cuenta lo que el Señor nos dice en su palabra. A Dios no le complace o no se agrada cuando se obedece a medias. Fue lo que hizo Saúl. Obedeció, sí, pero obedeció a medias, porque él creyó hacerlo mejor, ¿sí? Y cuando se quiere hacerlo mejor es cuando se termina en idolatría, según el versículo número 23, que dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fue lo que hizo Saúl, se creyó tan bueno que levantó un monumento en su propio honor. Saúl pensó que no había hecho nada malo, y vemos en el versículo 13 cómo le dice al profeta Samuel lo siguiente. En el versículo número 13 le dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y en el versículo número 20, Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Como Saúl, muchas veces creemos que nuestra idea es mejor que la de Dios, ¿sí? Vemos cómo el profeta Samuel exhorta, le llama la atención a Saúl, y sin embargo él, dice el texto que no le vio nada de malo, ¿sí? No vio nada de malo en lo que había hecho, de traer capturado a Agag y permitir que el pueblo tomara de los animales engordados para ofrecer sacrificio a Dios. A veces nos tornamos nosotros tercos, nos tornamos rebeldes y cuestionamos y razonamos los mandatos del Señor. Es lo que estaba haciendo Saúl y decidimos hacerlo a nuestra manera. Saúl lo hizo a su manera, pensó que era lo mejor y no obedeció lo que el Señor le dijo. Tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dice en su palabra, y es para obedecer.
Es el único sacrificio que Dios espera de nosotros, obediencia. Es lo más importante, ¿sí? Obedecer. Saúl buscó simplemente su provecho personal. Y es muy parecido al caso que vemos en el libro de Josué, cuando Acán toma del anatema, ¿sí? Cuando invadieron a Jericó. ¿Sí? Ellos debían también destruir todo, pero dice que Acán también tomó y escondió del botín, ¿sí? Cuando estaban conquistando la tierra de Canaán. Es un relato que tiene mucha relación. Y esto es lo que debe diferenciar a un cristiano de un religioso. El cristiano acepta la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted y yo somos llamados, a aceptar la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace el religioso? El religioso se aferra a sus propios esfuerzos, a sus propias creencias, porque cree en Dios a su manera y obedece a su manera. Entonces es lo que nos diferencia a nosotros entre cristianos y religiosos. La pregunta es, ¿eres un verdadero cristiano o eres una persona religiosa? Entonces es lo que debe diferenciarnos, la obediencia. El religioso siempre va a estar aferrado a sus propios criterios, pero usted y yo como cristianos, convertidos verdaderamente, nacidos de nuevo, simplemente acatamos, obedecemos la palabra de Dios y nos esforzamos cada día para cumplirla, para obedecer sus mandamientos. Saúl tuvo un problema y es que también se dejó manipular del pueblo. Si era el rey, él da una orden y dice, no, el Señor dijo hay que acabar con todo, destruir todo, se destruye todo. Pero permitió que el pueblo tomara de los animales engordados y se llevaran vivos estos animales, cuando el Señor dijo que había que acabar con todo. En el versículo 15 también nos lo dice de la siguiente manera. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire cómo justifica, ¿sí?, su desobediencia. Debemos tener cuidado, no podemos justificar nuestra desobediencia, no podemos justificar el pecado, no podemos justificar lo que hacemos mal, cuando el Señor en su palabra es muy claro de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos vivir en nuestra vida. Entonces, además de intentar justificar su desobediencia, también culpa al pueblo, ¿sí? Se lava las manos diciendo el pueblo decidió traer, ¿sí? Entonces, entendamos ello. Ahora, luego Saúl en el versículos 24 y 25 parece estar arrepentido. Leamos el versículo 24 y el versículo 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl parece estar arrepentido, pero Samuel sabía que era un arrepentimiento superficial y no de fondo. Es decir, confiesa de labios, pero no de corazón. Aquí debemos hacer la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque el verdadero arrepentimiento es cuando se reconoce, se confiesa y se aparta de lo malo que se ha hecho. Pero el remordimiento simplemente es caer en ese círculo vicioso de hacer, decir que me arrepiento, pero vuelvo y lo hago. Saúl no tuvo un arrepentimiento genuino y de corazón, simplemente fue de labios. ¿Por qué? Porque a Saúl le preocupaba más la apariencia frente a los ancianos, frente al pueblo, que la sinceridad delante de Dios y de su pueblo. Por eso le pide a Samuel que lo acompañe a ofrecer sacrificio delante del pueblo, ¿sí?, para que el pueblo lo honre también a él y lo siga reconociendo como su rey. Él no quería quedar mal. Y muchas veces nosotros podemos caer en este error, por no reconocer nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestras fallas, simplemente guardamos una apariencia para estar bien delante de la familia, delante de la iglesia. No, delante de Dios no podemos ocultar nada. Si somos desobedientes, Dios lo sabe. Pero sería bueno que nos esforzáramos a ser sinceros, tanto con Dios como con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Lo importante es que usted y yo lo hagamos. Y a él le importó más la opinión del pueblo que lo que Dios pensaba verdaderamente.
Es importante que usted y yo tengamos en cuenta lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Saúl tendría que vivir con las consecuencias de sus actos, las cuales fueron verdaderamente muy difíciles en el transcurso de su vida. Ahora, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Yo le invito para que usted lea el versículo 26 al 29 del capítulo que estamos estudiando y vamos a ver algunas. Una de ellas, Samuel no volvió con Saúl, se apartó de él. Ya Saúl no tendría palabra, no tendría revelación de parte de Dios. Y esto fue difícil para Saúl. También vemos otra consecuencia, y es que Saúl fue desechado como rey. Fue desechado, porque la palabra dice que el Señor se arrepintió de haberlo escogido como rey. Otra consecuencia fue que fue arrancado del reino de Israel, Saúl. Además, en el capítulo 16, versículo número 14, dice la palabra de que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Otra consecuencia, el espíritu de Dios, dice la palabra, se apartó de él. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De que la desobediencia trae consecuencias. Para Saúl hubieron consecuencias muy complicadas que afectaron su vida. Así que se necesita un arrepentimiento profundo, de corazón, sincero, para poder volvernos a encarrilar en ese camino de la obediencia. Saúl rechazó la palabra. Saúl desechó la palabra de Dios. El que rechaza la palabra será rechazado por el Señor. Esto hay que tenerlo muy claro. Si rechazamos la palabra, si la desobedecemos, el riesgo es que seamos también desechados de parte de Dios. Dice la palabra de que de Saúl se apartó el Espíritu de Dios y vino un espíritu que lo atormentaba. Entonces, no podemos permitir que vengan cosas a nuestra vida. No podemos permitir que el diablo venga y tome el lugar que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. En el versículo 23 nos habla de que Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Saúl fue acusado de rebeldía, que es lo mismo que la adivinación, según lo que dice el profeta Samuel, lo cual es una ofensa contra el Señor. La raíz principal de todo pecado es la rebelión. Es la rebelión, es donde inicia todo. Lo vemos con Satanás cuando estaba allá en el cielo, cuando su corazón se enalteció y quiso ser igual a Dios. Inició la rebelión, ¿sí? Y luego vino al huerto del Edén y empezó la rebelión también con los primeros hombres en la tierra, con Adán y con Eva. Entonces, allí empieza todo con la rebelión. Y rebelarse contra el orden establecido por Dios es querer encargarse uno mismo de cualquier situación, ¿sí? Por eso dice el texto, Samuel dice, es lo mismo que la adivinación. Sin olvidar que habla de la obstinación, es decir, de la terquedad, de ser testarudos. Y hay muchas personas que son tercas, son testarudas, y por más que se les enseñe la palabra, no quieren entender el mensaje. Y siguen desobedeciendo, no atienden el mensaje de Dios. En el versículo 30, Saúl dice, yo he pecado, ¿sí? Si leemos el versículo 30, dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él dice, yo he pecado, pero hónrame, ¿sí? Quiero que me honres. Hermanos, el que desobedece no merece honra, lo que merece es disciplina y no puede ser premiado. Entonces, la desobediencia tiene consecuencias. Debemos pensarlo bien antes de hacer lo que a Dios no le agrada. Y si ya conocemos la verdad, tengamos cuidado. Si hemos escuchado el mensaje, tengamos cuidado. Saúl recibió una palabra de parte de Dios a través del profeta Samuel. Usted y yo mucha palabra hemos recibido. Así que debemos obedecer lo que el Señor ha dicho. Y no obedecer a medias, sino que obedecer de una manera total. No parcial, total.
¿sí? Donde el Señor se agrade de cada uno de nosotros. Entonces la falta de un genuino arrepentimiento en Saúl lo llevó a seguir cometiendo muchos errores que lo desestabilizaron tanto emocionalmente como espiritualmente, que es lo que acabamos de ver. Entonces, iglesia, acatemos la voluntad de Dios, acatemos la voluntad de Dios y nuestra vida, créame que va a ser más sencilla. Vamos a poder vivir mejor, vamos a tener una vida más agradable, porque en la obediencia hay bendición. Recuerde eso, en la obediencia hay bendición. Bueno, ahora oremos por esta palabra y pidámosle al Señor que nos ayude para poder obedecer cada palabra que Él nos da, para no ser desechados, porque hay el riesgo de ser desechados. Y recuerde que cuando hay obediencia hay bendición, y lo que necesitamos es bendición para nuestra vida, para la familia, para la iglesia. Padre Celestial, te agradecemos en este tiempo por tu palabra. Gracias porque a través de esta enseñanza, de la desobediencia de un hombre que fue desechado, podemos aprender muchas cosas. No queremos cometer los mismos errores que cometió Saúl. No queremos obedecer a medias tu palabra. Saúl recibía revelación de parte de Dios, recibía palabra de Dios a través del profeta Samuel. Pero el problema de Saúl fue que no obedeció. Quiso hacer las cosas a su manera y permitió que el pueblo también hiciera las cosas a su manera. Bendito Dios, perdónanos si hemos desobedecido. No queremos ser desechados. No queremos que vengan espíritus y atormenten nuestra vida. No queremos que el Espíritu Santo de Dios sea el que controle nuestra vida y sea el que llene nuestra vida de gozo, llene nuestra vida de felicidad, que podamos, bendito Rey, hacer las cosas como te agradan a ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús declaramos nuestras vidas consagradas a ti, Señor, en obediencia, entregadas a ti totalmente, Señor, con el deseo y el anhelo de nuestro corazón de hacer lo que tu palabra nos ordena, Señor. Renunciamos, Señor, a todo aquello que quiera estorbar nuestra vida y declaramos ahora mismo, bendito Rey, que vamos a empezar a trabajar en este tema, Señor, en esta palabra, Señor, que no vamos a permitir que nada ni nadie condicione nuestra obediencia. No, vamos a obedecer como tú dices. Así que en el nombre de Jesús creemos de que cada día nuestra vida va a caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando esta palabra. Bendice sus vidas, declaro consagradas sus vidas en obediencia, Señor. No vamos a acomodar la palabra a nuestra manera. No vamos a transgiversar la palabra. Simplemente vamos a obedecerla tal como está allí, Señor. No vamos a cuestionarla, no vamos a razonarla. Simplemente la vamos a obedecer en fe, Señor. Y es con fe, Señor, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que creemos que hay fe en nuestra vida para obedecer tus mandatos. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Iglesia, gracias por este tiempo que hemos tenido. Recuerde que seguimos en la brecha y vendrán tiempos mejores. Vienen tiempos mejores para la iglesia, vienen tiempos mejores para la familia. Dios les bendiga y feliz tiempo.